es analista económico y también académico, nos acompaña esta mañana. ¿Le parece a usted, Ramiro, si inicia la entrevista? Por favor. Claro, Pablo Lucio, ¿cómo te va? Por favor, tu audio que no se escucha. Perdón, sí. Un Tranquilo. gran abrazo, un gusto estar con ustedes. Pásate en las mejores familias, tranquilo, Pablo Lucio. A ver, se le aprobó, y eso era una jugada cantada, ya, lo que sucedió en la Asamblea, porque es el primer día, y no me voy a declarar pitonizo, pero cuando mandaron el proyecto de esto entra por el Ministerio de la Ley, ya, y era, lo que no avisoré es que le iban a dar carne en palito, arroz menestra, patacones y todo para el gobierno. O sea que de recursos le dieron más de lo que aspiró en su proyecto inicial, pero sigue sin haber una estructura básica de cómo se van a emplear estos recursos y tampoco se ve en el camino un sacrificio de parte del Estado para que sea la contrapartida lógica del sacrificio de la ciudadanía, Pablo Lucio. Sí, mira, cuando tú dices que al gobierno le dieron los patacones, el encebollado, etcétera, etcétera, eh, hay que reconocer que una parte de esos patacones y encebollados son sanos y otros no son muy sanos, ¿no? Sí le dan plata, pero de una manera que no es muy sana para el conjunto de la economía. Para el gobierno es plata, pero para el conjunto de la economía no es una cosa muy sana. Haga la Por disquisición ejemplo, entonces, Pablo Lucio, para ver cuál es la sí, sí. filtrafa y cuál es el lomo fino. El tema de mantener eventualmente, de subir el ISD, es una mala cosa para el Ecuador porque lo que estamos haciendo es ponernos más muros alrededor y eso nunca es sano vivir rodeado de muros de los cuales uno no puede salir pero tampoco puede entrar porque es muy difícil. Eh, el tema de los bancos tampoco es sano porque lo que va a hacer es que la posibilidad de dar crédito a la gente va a disminuir. Por eso ya había planteado que me parecía en ese caso, ya que se quería, digamos, caer a los banqueros, que les caigan a los banqueros como personas y no a los bancos como entidades jurídicas que son las que dan crédito. Cáiganle más bien al banquero si quieren, ¿no? Eh, entonces hay una parte que es sana y una parte que no lo es. En todo caso, le da más recursos al fisco, ciertamente, y como tú dices, una cosa fundamental que falta es saber qué, qué esfuerzo hace el gobierno de reducir gastos improductivos, porque si no, caemos en lo de siempre, le seguimos dando al gobierno más recursos y el gobierno tiene una cantidad de instituciones, de programas, de proyectos que evidentemente no son prioritarios, en muchos casos no son, que no es que no son prioritarios, sino que son totalmente improductivos. Y entonces lo que necesitamos ver es esa otra parte. Termina siendo como tú lo dices, pero detengámonos en plano, en la parte que tiene que ver con la banca. Porque yo hice el reparo de que no se podía grabar a las remesas que devolvían los bancos, sobre todo cuando se fondean, porque los bancos lo que hacen es traer dinero de afuera para ubicarlo, o bien sea fideicomisando sus adquirencias de las tarjetas de crédito internacionales para fondear sus consumos locales, o bien para colocar créditos de desarrollo de instituciones perfectamente determinadas a determinadas secciones o áreas de la economía. Esto va a tener que pagar el ISD de salida y de paso subido. ¿Eso es encarecer la tasa de interés o me estoy equivocando, Pablo Lucio? No, es que hay dos cosas con el tema de los bancos. La una es la que tú estás mencionando, que es lo que se decidió en el mes de diciembre dentro de la ley de eficiencia energética, algo de eso, que además uno dice, ¿en qué la ley de eficiencia energética tiene que ver con el ISD para los bancos? Pero bueno, y es que efectivamente si los bancos traen recursos de afuera, cuando quieran repagar esos recursos tienen que pagar el ISD. Entonces tú estás limitando y encareciendo el que vengan fondos y cuando los fondos se encarecen, pues obviamente la tasa de interés sube, ¿no? Ese es un tema que estuvo muy mal. El otro tema es el impuesto sobre las utilidades de los bancos. Hay que estar claros que
los bancos cuando ganan dinero hacen dos cosas. Una parte reparten a sus accionistas y otra parte reinvierten en el banco para que el banco tenga más recursos y a tener más recursos pueda crecer más en crédito. Y hay que estar consciente que a grosso modo, no estoy diciendo la cifra exacta, pero a grosso modo, por cada dólar adicional que tiene el banco, puede prestar 10 veces eso, 8 o 10 veces eso. Quiere decir que si tú al banco, a los bancos y al sistema financiero le quitas, digamos, 200 millones por este impuesto a las utilidades, 200 millones multiplicado por 8 o por 10 te da cerca de 2.000 millones de dólares en crédito que no van a poder darse. Por eso yo decía, no pongan un impuesto a las utilidades que guardan los bancos para poder dar más crédito, sino por último, si quieren, pónganle un impuesto a las utilidades que los bancos distribuyen a sus dueños, porque eso obviamente es dinero que no tiene nada que ver con el crédito, es una ganancia de los dueños. Bueno, si quieren hacer algo, por último, pónganle un impuesto a los banqueros como personas, por último, ¿no? Entonces creo que se cogió un mal camino porque son más o menos, al menos 2.000 millones de dólares en crédito que no van a poder darse en la economía. El patrimonio técnico se ve afectado y lo que también es un mal precedente es mirar hacia atrás para determinar un impuesto futuro. O sea, eso como que los que hemos estudiado derecho tributario nos salta con un clic totalmente negativo y para mi concepto, y este es mi criterio, tiene vicios de inconstitucionalidad que en algún momento demandado en la Corte puede ser tirado abajo. ¿Tú no lo has visto así? Bueno, no, yo no conozco los temas legales, pero oigo a la gente especializada que dice que hay muchos vicios en todo no solo en el contenido, digamos, de la ley, sino en el proceso mismo de la ley. Habrá que ver ese tema. Pero agrego algo a lo que tú dices y es que nosotros en el Ecuador realmente una cosa muy importante que necesitamos es atraer más banca internacional para que le ponga competencia a la banca ecuatoriana, ¿no? La banca ecuatoriana necesita que le vengan, le sacudan para tener más crédito, mejores tasas de interés, etcétera, instituciones más eficientes que vengan del mundo. La pregunta es, con todas estas cosas, ¿aumenta la probabilidad o disminuye de que venga algún rato banca internacional al Ecuador? Evidentemente, disminuye la probabilidad porque cualquiera que eventualmente estuviera pensando en venir al Ecuador va a decir, caramba, pero si cada vez que pasa algo nos ponen una cosa por aquí, nos ponen otra cosa por allá, todo el tiempo nos están cayendo, entonces ¿para qué voy a ir al Ecuador? Entonces, una de esas cosas que necesitamos, que es abrir el sistema financiero al mundo, pues se va incluso dificultando con esto. Por eso digo, desde todo punto de vista, la verdad es que es una decisión bien mala, ¿no? Por eso decía, es un patacón y un encebollado envenenado. Sí, la verdad es que es una combinación pan para hoy, hambre para mañana en muchísimas cosas, porque los efectos recesivos van a tratar de curar con ese ingreso la cadena de no pagos que se ha originado por parte del gobierno nacional, pero por otro lado ese dinero que va a entrar en el sistema financiero se va a ver restringido por esta parte de la reforma en que el sector financiero va a tener que pagar sobre las utilidades. O sea, te quitan la plata de un bolsillo, la ponen en circulación, pero se vuelve a quedar estancada en el sistema financiero. ¿Estoy más o menos haciendo la lectura correcta? Sí, en definitiva es una decisión que va en contra de lo que debe ser siempre el objetivo de la economía, que es crecer más de manera sana, ¿no? Porque el crecimiento es el que permite que la gente tenga empleo, tenga ingresos, mejore su vida. Entonces, todo lo que atenta al crecimiento económico es una mala cosa. Y el otro elemento que necesitamos, y volvamos sobre eso porque para mí es un tema muy importante, es que tenemos que ver qué esfuerzo hace el gobierno para reducir gastos improductivos. Porque, Ramiro, recordemos que tener gastos improductivos para ti, para mí, para la gente que tiene la amabilidad de escucharnos en su familia, en su empresa, gastos improductivos, gastos inútiles, gastos malos, no te enriquecen, te empobrecen. Si tú al final del año dices, caramba, he tenido toda esta cantidad de gastos inútiles e improductivos, ¿eso me ha mejorado o me ha empeorado? Evidentemente me ha empeorado.
¿no? Y entonces a nivel del gobierno sucede lo mismo. Los gastos improductivos del Estado empobrecen a la sociedad. Entonces hay que eliminar gastos improductivos. Perfecto. Te paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista a Pablo Lucio. Gracias. Gracias, Ramiro. Pablo Lucio, sí, escuchaba muy atento las respuestas a las inquietudes de Ramiro. Y hace un momentito, antes de darme paso a Ramiro, te escuché decir, hay que hacer este cambio a temas que no son productivos. El tema de la burocracia en el Ecuador son 9.000 o 10.000 millones de dólares al año que se gasta. Y en estos momentos, recuerdo la semana pasada en Argentina, le dijeron no a la ley ómnibus que propuso Javier Milei, y entre esos temas estaba desregularizar la economía y, no sé, revolucionar a la economía, en todo caso, hablaba Javier Milei. ¿Cuál es tu criterio, Pablo Lucio, respecto de lo que sucede en Argentina, si en algún momento, no sé si tendrás conocimiento de los temas que propone la ley ómnibus, pero en algún momento se puede aplicar acá en el Ecuador? O sea, es decir, hacer ya un cambio estructural y no estar hablando de medidas parches como desafortunadamente en estos momentos estamos asistiendo una vez más a lo que anteriores regímenes o gobiernos han propuesto. Mira, 100% de acuerdo contigo. Yeah. Algún rato deberíamos sentarnos en el Ecuador y hacernos la pregunta: ¿qué cosas sirven? ¿Qué instituciones públicas sirven? ¿Cuáles no sirven? Tenemos que hacernos la pregunta, lo que tú acabas de decir, que es muy importante: ¿cuáles de las regulaciones del gobierno, todas las intervenciones que tiene el Estado en nuestra vida diaria, en las empresas, en los controles, en esto, en aquello, cuáles de esas cosas realmente son útiles para la sociedad? Y eso es lo que ha hecho Milei. Él ha dicho: mira, todo este exceso de regulaciones, este exceso de gastos del gobierno, tenemos que reducirlos para que la sociedad se sienta un poquito más liberada y poder moverse. ¿Moverse en qué sentido? En lo que yo decía antes, crecimiento económico, que es lo fundamental para que la gente pueda mejorar su nivel, su calidad de vida, que tenga empleo, que tenga ingresos. Eso es fundamental. Entonces sí, algún rato tenemos que hacerlo en el Ecuador, y algún rato también deberíamos sentarnos para hacernos la pregunta: ¿en qué gasta el gobierno? Y hacernos la pregunta: ¿cómo se financia? Y, por ejemplo, deberíamos hacer una revisión a fondo del sistema tributario, y en particular del impuesto a la renta, donde las tasas son demasiado altas, las complicaciones son enormes, hay una cantidad de exoneraciones que no se justifican. Entonces, ¿qué deberíamos tener en el Ecuador? Tasas más bajas, un sistema de pagos mucho más simple y casi nada de exoneraciones. O sea, vamos a poner un impuesto, en vez del 37, del 25, del 30%, vamos a ponerle en 15%. Pero al cambio del 15%, todo el mundo va a pagar ese 15% sin exoneraciones, sin ventajas, sin esto, sin aquello. Es decir, algún rato tenemos que hacer una revisión en el Ecuador, pero seamos francos. ¿Se lo va a hacer en este año que queda de este gobierno? Obviamente no se le va a hacer. No es casi imposible pensar que el gobierno en este año que le queda lo va a hacer, ¿no? Entonces, es un tema que nos queda para más adelante. También otro tema que nos queda y yo diría, ese sí no debe quedar para más adelante, sino tenemos que discutirlo ya, es el tema del subsidio a los combustibles. Es un tema que tenemos seriamente que enfrentar. Es decir, hay cosas que yo veo que no se van a poder hacer en este gobierno, y hay cosas que sí se deberían hacer. Otra que la gente menciona y dice, decimos, hay que hacerlo, que es enfrentar el tema de la seguridad social. Pero francamente, yo también digo, seamos realistas, ¿lo vamos a enfrentar en este último año de gobierno? No. Lo que máximo podríamos hacer en este año es discutir seriamente el tema, para dejarle, digamos de esa manera, al tema discutido para el siguiente gobierno. Sería muy importante hacerlo ahora, pero seamos realistas, no se lo va a hacer. Pero en cambio el tema de los combustibles sí creo que es un tema que debemos enfrentar ahora. De acuerdo, Pablo Lucio. Te quiero agradecer por compartir con nosotros, y bueno, que tengas un buen día. Pablo Lucio Paredes. Ustedes también, un abrazo a todos. Gracias. Buen día, Pablo Lucio. Cuídense. Chao, chao, a las órdenes. Gracias.